Hola. Creo que Estoy más retrasado, pero ya podemos grabar. ¿Dónde nos vemos? Hola, ¿cómo están a todos? Les damos la bienvenida a esta nueva sección de Conversacionario, en donde les queremos platicar de películas que nos gustan y por qué nos gustan. Y pues obvio eso tiene que ver con la perspectiva cristiana, así es que vamos a hablar un poco de las películas y diferentes partes o filosofías que nos gusta, que entendemos de ellas. Pues la película de la cual vamos a hablar hoy se llama La Llegada, en inglés Arrival. Y bueno, pues el evento que es diferente es que llegan pues unas naves extraterrestres, no saben pues qué quieren y todo el propósito de la película es como querer entender y comunicarse con estos alienígenas, saber por qué están ahí. Pues sí, entonces pues empecemos. Bueno, pues a mí me gusta muchísimo. Bueno, para esto también tenemos que hacerles una alerta de spoilers. Vamos a hablar de toda la película de pe a pa. Entonces, pues si no la has visto, mejor vela antes de ver esto. O bueno, como quieras, ¿no? Pero pues sí, tal vez te recomiendo verla para que puedas unirte a la conversación, por así decirlo. O pues si no, pues sí, si con nuestra conversación te late verla después, entonces también está padre. Pues bueno, a mí me encanta la parte en que pues se ve al tiempo como un tiempo fijo, o sea, como un tiempo que es pasado, presente y futuro, obviamente, por la percepción que tenemos de él y porque somos limitados y estamos en un momento histórico, pero que es fijo, o sea, no es esta cuestión de que viajas al tiempo a cambiarlo o al futuro o al pasado y lo quieres cambiar, sino que más bien es un tiempo fijo que es uno, que es el que es. Esa parte me encanta porque pues está en congruencia con pues, todo lo que conozco de la ciencia y de lo que conozco de la evidencia pues sí, de lo que conozco de la ciencia y de mi experiencia, ¿no? Entonces creo que eso me encanta, ¿no? Porque me chocan las películas que quieren hacer como esta situación de volver al futuro, que quieren cambiar o que cambian las cosas, ¿no? Según ellos, pero pues o sea, eso no es posible. Sí, pues justo o sea, como ellos lo describen, que está muy padre, es que, o sea, el idioma, pues los alienígenas lo que vienen a hacer es a dar una tecnología que es el idioma. Entonces, el idioma, ellos dicen que abre el tiempo, lo abre en el sentido de que tú ya tienes acceso a cosas que van a ocurrir en el futuro y tienes acceso a cosas que van a pasar, ¿no? O sea, ahorita pues nosotros tal vez ya podemos recordar cosas que pasaron en el pasado y entonces con eso podemos pues hablar con otras personas. Por ejemplo, ahorita estamos recordando la película, ¿no? Entonces, al recordar, pues podemos traer esas imágenes, esas ideas y platicarlas, ¿no? Pero la idea de este idioma de los alienígenas es que te abren el tiempo también para poder acceder al futuro. Y entonces, pues la idea es no que tú quieras cambiar las cosas, ¿no? O sea, no, la manera en que se abre el tiempo no es para que tú, digamos, te ganes la lotería, ¿no? Veas el futuro, veas la tele, conozcas el número de lotería y ya lo uses tú. A menos que eso es lo que ya había pasado. O sea, más bien, la idea de abrir el tiempo es, pues, un entendimiento del futuro y trabajar como en dirección de que eso ocurra, que eso es lo que se va viendo en la película. A pesar de que haya, por ejemplo, una tragedia que uno pueda pensar, entonces uno entiende o sea, entiende también el valor de lo que ocurre y trabaja para eso.
Entonces, pues es una perspectiva muy diferente a toda la del multiverso y otras ideas del manejo de tiempo donde tú pues, puedes hacer un Elegir nuevo futuro que parta de tu tus fuerza de ideas, voluntad exacto. o de tus ideas, de lo que tú Como quieras. un tipo de control del hombre a lo que pasa en el universo y eso para mí es totalmente pues impensable. O sea, y muy orgulloso y también antropocéntrico. Entonces, para nada. Pero sí, justamente esta situación del tiempo como algo que está como estable, por así decirlo, establecido, y que nosotros podemos participar y participamos más bien en él porque justo estamos conectados a ese tiempo como seres históricos también. Y justamente esto también lo hablan en Tenet, que eso también en esta película que sí es de Christopher Nolan, que queremos hablar después, pero bueno, eso lo hablaremos después, primero Dios. Y pues sí, eso me encanta de esta película. Otra cosa que nos gusta mucho y, y lo hemos pues platicado es que justamente el conocer el futuro en esta película lo hace, o sea, justo dice, you can know the future, ¿no? O sea, puedes conocer el tiempo. Y justo cuando dijo esa frase, no me acuerdo quién la dijo, pero es como, ¿cómo puedes conocer algo? Pues porque ese algo es objetivo, o sea, ese algo es un hecho, es una realidad. Entonces, por eso es que lo puedes conocer. Si no fuera o sea, justamente relacionado con lo que hablábamos, de que si no fuera algo establecido, pues no lo podrías conocer, si no fuera una realidad, no podrías conocerlo, ¿no? Entonces, otra vez no parte de una idea, nuestras ideas como humanos no parte de una voluntad humana, sino es algo que es parte de la realidad, en el futuro, entonces tú puedes conocerlo. Sí, o sea, y a mí lo que siempre me gusta de de esta idea es que justo muchos piensan que si las cosas ya están establecidas, entonces tú no tienes que hacer nada. Uh-huh. Y la cosa es que, pues al contrario, ¿no? Lo que pues, se ve en la película es que a pesar de, o sea, no a pesar, sino de tú conociendo lo que va a pasar, sabes tu rol o tu papel que haces dentro de ese futuro y lo haces, o sea, no te quedas sin hacerlo, sino al contrario. Justo, o sea, de hecho, pues como que en la película también se da a entender que hay gente que no puede aprender o sea, eso, ¿no? No tienen esa capacidad y tal vez es porque tal vez no quieren transformar su mente, ¿no? Porque justo, o sea, una de las cosas de la película es que dicen, o sea, y de la cual mencionan rápido, es que cuando tú aprendes un lenguaje nuevo, hay una teoría que dice que pues tú empiezas a ver el mundo y entender el mundo desde ese lenguaje, ¿no? Y con justo las ideas, o sea, cambia tu mente. Entonces, pues en este sentido yo pienso que para poder adquirir ese lenguaje, tienes que cambiar tu manera de pensar. No puedes estar pensando, voy a usar esto para cambiarlo, porque entonces, pues no, yo creo que, o sea, sería incompatible tener eso. O sea, es incompatible conocer el futuro y querer tú entonces usarlo para tu propio, o sea, para tus propios beneficios, ¿no? De ti mismo. O sea, más bien yo pienso que es entenderlo para participar en o sea, en esa historia que ya está establecida, que como dice Abril, que ya es un objeto que para nosotros no es accesible en todo momento, pero justo en la película tenemos acceso a ese objeto Uh-huh. por medio del lenguaje, ¿no? Exacto. Sí, y justamente es bien padre cómo pasa esto de que el lenguaje en la película es el weapon, ¿no? O la herramienta, el arma, sí, el arma que los aliens bien, en la película dejan a los humanos para que en un futuro ellos les ayuden
con algo que va a pasar, ¿no? Y que justo ahí es cuando ya me acordé, Amy Adams pregunta, pero ¿cómo pueden conocer el tiempo, no? Y es porque es algo objetivo, como ya dijimos, y entonces, entonces eso es lo que dice, ¿no? Les estamos dando esta herramienta, esta arma, para que ustedes la usen, y como dice David, o sea, muchos, como dijiste, ¿no? Algunos no la conocen aún, a pesar de que incluso ella es un libro y está disponible y todo eso, para entenderla y para desarrollarla, para comprenderla, pero pues la gente no está interesada, ¿no? Y no, o sea, y bueno, y también me encanta como ella, Amy Adams, del personaje, es como, o sea, a pesar de que todo el tiempo está nerviosa y así, que hasta por eso me identifico un poco con ella va, ¿no? Y hace las cosas y no se deja llevar por esas emociones que pueda tener. Y como también, como dices, va cambiando o sea, el lenguaje ella lo va entendiendo, lo va comprendiendo, está abierta a esto y pues, o sea, gracias a Dios va viendo, ¿no? O sea, va viendo esas imágenes del futuro y también, o sea, como que se va liberando, dicen, ¿no? Con el significado que está arriba del tiempo. O sea, ellos hablan también del lenguaje de los aliens como ese lenguaje que puede plasmar significado y por lo tanto está arriba del tiempo, ¿no? O sea, algo así. Y, y bueno, por eso también me gusta cuando ella tiene esta perspectiva de analizar las cosas de una manera que no sea limitante, ¿no? Como por ejemplo cuando los de otro lugar están diciendo que les están enseñando ajedrez, ¿no? Y con eso se tratan de comunicar con ellos, o por medio de juegos, entonces pues todo el lenguaje se va a basar en victoria, competencia, quién gana, quién pierde, ¿no? Como una batalla o una guerra. Entonces ella dice, pues ese no es el approach o el enfoque que yo quiero tomar, sino es uno más de conocer, ¿no? De conocer cómo ellos son, de conocer cómo ellos piensan y también decir quién soy, quién o sea, y poder establecer esta comunicación. Pero bueno, no sé si quiero decir algo. Pues, o sea, justo ella desde un principio tiene como un acercamiento a los idiomas diferente, ¿no? O sea, tiene un aspecto de quererlo entender desde su, o sea, desde su, o sea, desde el contexto, o sea, desde el propósito con el que fue hecho. O sea, no asumiendo, porque justo como que se ve que otras personas asumen una postura para qué es el lenguaje y entonces, o cómo se comunica el lenguaje, o cómo se comunican los seres. Y entonces, pues, o sea, desde esa perspectiva, que es su perspectiva, estudian, o sea, tratan de comunicarse con los alienígenas. Y ella en vez de eso dice, a ver, primero tenemos que conocer qué es lo que ellos, o sea, cómo es su lenguaje, tenemos que ver si ellos usan verbos, tenemos que ver si ellos tienen un propósito, si tienen una intención o no tiene ningún sentido la intención para ellos. O sea, tiene como una postura más de estudiar, ¿no? De estudiar un objeto que no conoce, más que de alguna manera pues como de categorizarlos, o sea, como que tiene un enfoque muy diferente. Sí, como, o sea, justamente, ¿no? De ver, conocer la realidad en lugar de imponer sus ideas sobre la realidad. Sí. Entonces, eso es algo que, pues, así debe ser la ciencia, ¿no? Y quien hace ciencia. Y, pues, sobre todo, pues, como cristianos, eso es algo que Dios nos manda, ¿no? A conocer la realidad en lugar de imponer nuestras ideas sobre la realidad. Y, pues, eso lo vemos en la Biblia. Entonces, justamente también parte del lenguaje, lo que me gustó es que hacen el lenguaje que se supone que está como arriba del tiempo y entonces pueden poner las cosas al mismo tiempo.
y entonces no tener esta ortografía lineal en donde también estás como con el tiempo haciéndolo, aunque eso tal vez tenga que pensarlo yo un poco más, pero a mí me llega la idea de la eternidad, ¿no? O sea, a mí me viene con esta película la idea de, justo con lo que hablábamos al principio del tiempo establecido, de la eternidad, en el sentido de que ya está establecido el presente, el pasado, el presente, el futuro, y todos puedes verlos al mismo tiempo, ¿no? En la película, de hecho, ella puede ver el futuro al mismo tiempo que está viendo el presente, a pesar de que no ha pasado, ¿no? Y de que va a pasar. Entonces, pues creo que a mí justo me viene en la Biblia como nuestro Señor Jesús, sobre todo de Juan 14 al 17, que es el discurso de despedida, bueno, que se le llama en teología el discurso de despedida de nuestro Señor Jesús, que fue antes de que fuera llevado a la cruz. Él habla así, ¿no? Él habla desde una perspectiva arriba del tiempo. Él habla de ya lo que me mandaste a hacer fue hecho, le dice al Padre, ¿no? Ya hice la obra que me mandaste a hacer. Cuando apenas iba a ir al Getsemaní, bueno, más bien a ser crucificado y morir y resucitar por nosotros, ¿no? Entonces, él ya está hablando de que eso ya fue, o sea, eso ya lo hizo. Entonces habla desde esta perspectiva de la eternidad, de que ya ocurrió, ¿no? De que puede ver pasado, presente y futuro, puede estar arriba de él. No sé si decirlo sea al mismo tiempo, pero que está arriba de ese tiempo, ¿no? Y bueno, sabemos que Dios creó el tiempo y por lo tanto Él es eterno y está arriba de ese tiempo, no depende del tiempo. Entonces, justamente esa eternidad, pues nos la refleja a nosotros, ¿no? Como su iglesia, como sus hijos, y eso se me hace increíble, ¿no? Sí, justo, o sea, yo pienso que, o sea, tal vez es el concepto de atemporal, como de no depender del tiempo y ya estar hecho, ¿no? O sea, que es un poco también, pues como hemos visto también en otras partes, lo que se podría entender como un ser. Pero bueno, o sea, sin entrar en detalles de eso, pues justo, o sea, Dios es un ser eterno, es un ser atemporal que ya conoce todo lo que va a pasar. Y justo de aquí yo también saco otra cosa pues interesante, o sea, de similitud, que es que como cristianos, o sea, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar, en el sentido de que sabemos que va a venir nuestro Señor, va a regresar Jesucristo. Y sabemos también que Dios pone todas las cosas que nos pasan para nuestro bien. Y todo lo que ocurre es para que nosotros aprendamos lo que necesitamos aprender, porque Dios sabe que necesitamos y Dios ya lo estableció desde el principio, ¿no? Entonces, aquí otra vez entra, ¿no? La misma idea de hace rato que decía, no por conocerlo significa que entonces pues yo ya voy a poner a dormir porque pues ya todo va a pasar bien, sino al contrario, o sea, conociendo y siendo parte de esta verdad, pues, o sea, a mí justo me va a mover y nos va a mover a todos los que realmente, o sea, realmente, pues, se nos ha sido dado por Dios, porque igual esto pues, es dado por Dios, no es que seamos muy inteligentes o lo hayamos descifrado, sino al contrario, se nos regala el conocer esta verdad de que pues, somos hijos de Dios y que somos protegidos por Dios y que todo lo que pasa en nuestra vida va a ser para nuestro bien. Y de esa manera podemos entonces más bien interpretar y pues justo entender lo que cualquier evento que nos pasa por más pues sufrido que sea, porque pues, Dios también nos dijo que vamos a sufrir, eso no significa que no vayamos a sufrir. Sabemos que tiene un propósito y no hay nada que no tenga un propósito. Y ese propósito es algo bueno para nosotros y es para la gloria de Dios. Entonces, en vez de
quitarnos la motivación, para mí nos da una motivación porque sabemos que tenemos un propósito. Y al tener un propósito no se te quita la motivación, sino que al contrario, tú tienes una motivación y sabes que tiene un sentido hacerlo, en vez de decir, no, pues, quién sabe si va a servir de algo que haga yo esto. Entonces tú sabes que Dios lo va a usar para nuestro bien. Y, o sea, esto abre muchas cosas, ¿no? Hay muchas cuestiones que podríamos platicar, como por ejemplo, esto no significa que entonces yo diga, bueno, pues ya no me voy a arrepentir de nada porque pues, todo tenía que pasar. No, o sea, obviamente yo soy limitado, tengo que aceptar mi limitación, tengo Mis errores, que mis admitir pecados. mis errores, pedir perdón y aún así saber que Dios pudo haber usado eso y más bien lo usa para justo transformarme, para que ya no tenga ídolos, para que lo conozca más a Él y también me transforme hacia la imagen de Cristo, ¿no? Ujú. Y bueno, recordando un poco la película, en esta parte es cuando está Amy Adams, el personaje, pues a mí me queda muy claro, ¿no? Esta parte con la película de cuando ella quiere detener o sea, ya todos se van, ¿no? Todos se van a ir porque según esto ya China va a atacar a los aliens y también eso es ridículo porque, o sea, ¿cómo vas a atacar a los aliens que se ve que tienen una tecnología mucho más avanzada? Pero bueno, también es como la ridiculez del hombre. Pero justamente ella pues dice, oigan, pero mira, el lenguaje es así, le está contando todo esto de cuando lo entiendes, de cuando realmente lo entiendes, entonces puedes ver el futuro, ¿no? Y entonces le está diciendo esto al coronel, bueno, al que está a cargo, que también me encanta ese personaje, pues, me cae súper bien. Pero él le dice, no, pues ya, eso ya no importa, ya todos nos vamos a ir, ya, y no sé qué. Pero entonces ella se acuerda, y se acuerda del futuro, justamente, y se acuerda que ella está en una ceremonia, en una fiesta elegante con el presidente chino o el líder chino, y entonces él llega y le dice, solo vine aquí porque te quería conocer a ti, porque nadie ha cambiado mi opinión antes y tú lo hiciste. Y entonces ella le dice, ¿cómo lo hice? ¿No? O sea, como que incluso ella está viviendo ese tiempo como sin saber qué pasó, ¿no? O sea, como que eso también está padre. Y entonces ella dice, ¿cómo lo hice? Y dice, pues me dijiste las últimas palabras de mi esposa. Dice, bueno, pero antes le dice como, pero como no tengo su número, me llamaste a mi número personal. Entonces ella, pero yo no sé su número personal. Y entonces él se lo enseña y él también dice, no sé por qué, pero o sea, tenías que enseñártelo. O sea, sé que te lo tengo que enseñar. Y entonces ella lo ve y entonces se acuerda y ya se sabe el número personal en el presente de él y va y corre, ¿no? Y justo esto es lo que está diciendo David, o estaba diciendo David hace rato, ¿no? Que estabas diciendo que corres, que ella corre, ¿no? O sea, ella sabe que ya pasó, o sea, ella está recordando el futuro y está recordando que ya fue eso, pero no se queda así como de, bueno, pues me va a quedar aquí y va a pasar, ¿no? O sea, ella no hace eso porque justo eso no hace que tú sepas lo que va a pasar. El que tú sepas lo que va a pasar hace que te actives, o sea, cuando realmente lo entiendes. Entonces eso me encanta de la película. Y entonces ella corre a hablarle, ¿no? Sí, o sea, justo lo padre es que en el presente, que es cuando pues, van a atacar a los aliens, ella, como está estudiando el lenguaje y está aprendiendo y está entendiendo y ya entendió de hecho cuál era el propósito de los aliens, dice, no, o sea, ella está, o sea, ella tiene como propósito, digamos, personal, justo, y esto es lo que a mí me gusta, en su voluntad personal, ella quiere que no le disparen a los aliens porque ellos vinieron a ayudarnos, ¿no? Sí, lo Pero entiendo. no tiene las herramientas. Y entonces lo que usa es esta herramienta que le acaban de dar Exacto. para acceder al futuro, o sea, ella accede al futuro y realmente, como dice Abril, ella entonces vive en el futuro esa parte donde justo, entonces aquí lo que está pasando es que se está usando la información del futuro no para
o sea, sí para un propósito personal, pero es un propósito personal que se alineó con el propósito general, ¿no? Que era pues el tener esta herramienta que de hecho pues, también como que en la peli de alguna manera hace que los distintos países pues, tengan una unidad también mayor. Entonces, hay una unidad que ya había ocurrido, pero, o sea, más bien, hay un propósito más allá del propósito de Amy Adams, que es la actriz que está aquí, y hay un propósito de ella también que se alinean los dos, ¿no? Y justo en ese alinear es que pues, se está utilizando este lenguaje y este acceso al futuro, y así pasa con Dios, ¿no? O sea, cuando o sea, Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿no? Y esto es lo que mucha gente no entiende, pero ¿cómo va a ser soberano? Entonces yo ya no, o sea, si Dios es el que ya estableció todas las cosas que van a pasar, entonces yo ya no tengo libre albedrío, ¿no? Dicen. Pero entonces la cosa es que no, o sea, nosotros tenemos nuestras decisiones siempre, pero nuestras decisiones no significa que va a pasar lo que queremos. Solo cuando nuestras decisiones se alinean y nuestros propósitos se alinean con los de Dios, es que realmente van a pasar. Y por eso Jesús dice, pidan y les será dado. Pero justo es dentro de ese alineamiento a los propósitos de Dios. Y en esta película pues la está... libertad, justamente. O sea, Jesús lo que dice es que esa es la libertad, ¿no? Que Él vino a liberarnos de nuestros propios deseos, porque nuestros propios deseos nos pueden encaminar a donde sea, ¿no? Pero realmente no estamos yendo a donde queremos ir nosotros, sino a donde, o sea, básicamente a la muerte, ¿no? O sea, estamos yéndonos al barranco, básicamente. Entonces, lo que Jesús hace es que nos quita esa cadena de estar siguiendo nos da la verdad, lo ciego, la mentira, y nos da justo la verdad que nos hace libres. Que es Él, ¿no? Y que es la revelación de Dios. Entonces, esta película está padre que de alguna manera captura, tal vez no era su propósito del director, no sabemos, pero está padre que esta idea de los propósitos y pues, del alineamiento como a lo que va a ocurrir, en vez de como usarlo, como les decía hace rato, ya sea para pues, decir yo no voy a hacer nada o usarlo para decir, pues lo voy a aprovechar para lograr lo que yo quiero. No, más bien lo voy a usar para mis propósitos, pero siempre y cuando justo estén alineados con lo que va a ocurrir. Entonces, o sea, pienso que es una imagen padre para entender un poco esa parte de la soberanía de Dios y nuestra soberanía limitada, pero que los dos son soberanías, o sea, que Dios sea soberano sobre todo lo que va a pasar en mi vida, no significa que yo no tengo decisión, ¿no? Sí, yo voy a tener decisión, pero pues muchas veces voy a decidir cosas que no van a pasar, pues porque no estoy teniendo un entendimiento de las cosas. O sea, y así también es como Dios nos pone también un lugar para tener humildad y otras cosas, ¿no? Que Dios pues estableció. Sí, y justamente pues nos da libertad en Cristo, que está revelado en la palabra de Dios, en la Biblia, y ahí es donde podemos entender y alinearnos justamente con la verdad, la libertad de Cristo, y por lo tanto ser libres, ¿no? En esta vida. Y es justamente ahí donde quiero hacer yo también el enlace con la vida eterna, ¿no? Con la eternidad que Dios nos da, porque Jesucristo, ahora Dios que desciende para darnos, para morir y darnos esta libertad en Él y no de nuestros propios deseos, de nuestra propia maldad, de la maldad que hay en el mundo. Entonces ahora en Él tenemos esta vida eterna, esta vida que tiene una calidad, o sea, infinita, y una cantidad infinita. Entonces ahí es donde podemos nosotros, más bien, Él nos da esa capacidad de estar sobre del tiempo, justamente, ¿no? Y de poder ver, como decías tú al principio, ¿no? Este futuro glorioso que tenemos en Cristo y usarlo para vivir en este momento, ¿no? Y eso es también la conexión que yo veo en la película de cómo les dicen los aliens, use weapon, ¿no? O sea, usa el arma. Y entonces así nos dice el Espíritu, o sea, más bien el Espíritu Santo es quien está con nosotros, es por decirlo el arma o la espada, como dice la Biblia más bien.
o sea, que nos da ese poder que dice la palabra que resucitó a Jesús de los muertos, en donde nosotros ahora podemos vivir, o sea, podemos vivir con la esperanza, esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que es real, del futuro glorioso que tenemos en Jesucristo, ¿no? Entonces, usar el arma o para en el como en trasladado o haciendo la analogía, en el cristianismo es más bien pues agradecer a Jesús, o sea, pues estar, ¿no?, enfocados en Cristo y su victoria, y eso lo tenemos también en su palabra, ¿no?, en la Biblia, que es un regalo, ¿no? Así como en la película fue un regalo de los aliens para la humanidad, ¿no?, y específicamente o sea, también fue para ella, ¿no? Para este personaje de Amy Adams. Es que no nos acordamos, bueno, yo no me acuerdo del nombre, pero por eso digo de Amy Adams. Es como un arma para combatir este mundo, ¿no? Un arma para combatir el presente que todavía pues nos equivocamos, todavía hay maldad, todavía hay sufrimiento, todavía hay problemas, todavía tenemos depresión, tenemos un montón de cosas pues que son malas desde nuestro corazón y desde todo lo que hay en esta vida. Entonces Dios nos da su Espíritu Santo para poder combatirlo, ¿no? Ese consolador, ese ayudador, ese que nos acompaña, Él quien nos acompaña es Dios mismo, que es el Espíritu Santo, que nos acompaña y nos da el arma de dos filos, que es su palabra, para que nosotros podamos combatir esos problemas, esas cuestiones que pasan todavía tanto en nuestro corazón como en todo el mundo, ¿no? Y poder combatir nuestra propia depresión con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que no regresa a Dios sin hacer su obra en nosotros, ¿no? Y todo por eso es que Dios lo usa para nuestro bien, ¿no? Incluso nuestras propias fallas, nuestras propias debilidades, nuestras experiencias, ¿no? Todo lo que hemos y vamos a vivir. Y entonces no quita a Dios nuestra voluntad, como ya también tú lo dijiste, ¿no? Sino que el saber justo nos da voluntad. O sea, para justamente Dios, su palabra, Cristo, nos da esa voluntad en donde las cosas van a pasar y que no dependen de nosotros, sino que Dios en su gracia, en su amor infinito, nos hace partícipes de Nos esa capacita para voluntad. hacer su obra, que esa es la cosa, ¿no? Así como pues, este idioma capacita a Amy Adams de hacer esa llamada que tenía que hacer, pues también Dios, su Espíritu Santo, como está diciendo, nos capacita para hacer las obras que Dios quiere que hagamos, ¿no? Uh-huh. Y que sin ellas no podríamos. Exacto, que en Filipenses es que el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer su voluntad, que es la que va a prevalecer, la que prevalece, la única, ¿no? Y como pues Él es paciente también porque pues... también transforma nuestra voluntad para hacerlo, o sea, y a veces también como Jonás, ¿no? Pues aunque no queramos, pues nos lleva a Dios ahí, a donde teníamos que ir, y ya eventualmente pues nosotros, o sea, cambia nuestro corazón también y nos mueve a hacerlo, ¿no? Como Jonás sí, entenderlo. Lo movió, aunque él no quería, lo movió a hacerlo. Claro. Y pues sí, ¿no? Como ella dice al principio, como ya me acordé de Dr. Banks, ¿no? La doctora Banks, que dice, no, pues yo abrazo esto que sé, que conozco, ¿no? Entonces, justamente, pues nosotros como cristianos podemos abrazar lo que Dios tiene para nosotros en lugar de querer nosotros figure it out, como tratar de imponer o como querer trabajar nuestro propio futuro cuando pues el futuro de Dios es más glorioso y es el único glorioso, de hecho, del que cualquiera que podamos nosotros armar o pensar, ¿no? Construir. Y por eso pues el cristianismo, gracias a Dios, se trata de lo que Cristo hizo y no de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Podemos descansar en Él. Pues otro de los temas que es padre, más bien que pues están también muy ahí, es
sobre la vida, ¿no? Porque justo las imágenes que empieza a tener Doctor Banks, la doctora Banks, son de una niña, ¿no? Entonces, de una Sí. niña del futuro, o sea, que ella no tiene, ¿no? Pero sabe que es su hija, ¿no? Podemos ver desde el principio que es su hija, y entonces no sabemos qué pasó. De hecho, en el principio de la película decimos, o sea, esta niña será algo, o sea, una niña que tuvo en el pasado, porque también sabemos desde el principio que la niña muere de cáncer, ¿no? O sea, bueno, no de cáncer, o sea, una enfermedad que no se puede tratar. Sí, según yo sí es de cáncer. Pero Entonces, tiene una enfermedad que no se puede tratar y sabemos que muere, ¿no? Y entonces, pues justo al principio pensábamos, tal vez es algo que viene del pasado, ¿no? Porque ella también como que está ahí con un ánimo medio triste en la película desde el ujú, principio. Entonces pensamos, tal vez esto es lo que le pasó y por eso está triste. Pero ya conforme vamos avanzando en la peli, pues vemos que justo las imágenes con las cuales ella empieza a entender el idioma, con lo que empieza a tener la perspectiva, es porque ella está teniendo imágenes justo del futuro, pero ella no sabe de qué, que son imágenes del futuro al principio. Y ya después cuando entiende eso, también pues entiende, aquí hay como un conflicto entre ella y su esposo, ¿no? Porque justo ujú. su esposo se enoja con ella, vemos más adelante en la película, o sea, en el futuro se enoja con ella porque ella sabía que su hija iba a tener y aún así la quiso tener. Y entonces él se enoja y se va, de hecho las abandona. Y entonces, pues por ejemplo, en un punto ella dice, acabo de entender por qué me dejó mi esposo, ¿no? Pero, y le Y hasta pregunta, siente tristeza. Mi esposo me abandonó. sí, y siente tristeza también pues, por todo, ¿no? Y al mismo tiempo alegría. Y al mismo tiempo también siempre va diciéndole a su hija, pues, o sea, todas las cosas, o sea, una vez que le pregunta a la niña, ¿por qué me abandonó mi papá? Ella le dice, pues fue mi culpa porque pensé que estaba preparado para escuchar algo, pero no lo estaba. Y le dice, o sea, ¿y qué le dijiste? Le dice, pues de una enfermedad que vas a tener que es imparable como tú, ¿no? Pero él le dice, es imparable como tú, como tus poemas que haces, o sea, y las cosas grandes que aportas a este mundo, ¿no? O sea, como Ah, también dejando ver eso, ¿no? O sea, dejando esa parte, pues, de valorar justo esa vida que pues, trae, porque, pues, como gozo. sabemos, ¿no? O Ajá. sea, Dios hizo la creación porque es algo bueno, ¿no? Y Dios en la creación pues hace, o sea, realmente ahí la bondad de Dios la podemos ver en la creación, ¿no? Como parte de la creación nosotros los humanos, pues todas las personas, pues tienen esa capacidad de aportar cosas buenas gracias a Dios, ¿no? O sea, Dios los hizo para eso. Y a pesar de que, o sea, sabemos que pues en la caída todo esto pues se pervirtió, pues, o sea, justo aún así Dios siempre valoró la vida, ¿no? Y en su palabra así lo dice. Entonces, pues aquí esto se ve, ¿no? Entonces se ve como la perspectiva de ella es, o sea, de alguna manera, pues logramos entender que ella, o sea, valora todo eso por eso, ¿no? Porque justo a ella le encanta esa experiencia que tuvo con su hija, a pesar de que le vaya a causar un sufrimiento muy fuerte, porque pues la va a perder, Y también a su hija. y a su hija pues también le va a causar un sufrimiento porque pues, su hija va a sufrir una Una enfermedad. enfermedad. Ujú. Pues ella, o sea, ella va a participar en esa, porque hay una bondad, no nada más hay el sufrimiento, sino que hay cosas bellas y la bondad de Dios está ahí, en la vida de su hija, ¿no? Sí, Y entonces, pues ella lo ve, su esposo no lo entiende, por eso la abandona. sí, que está horrible. Y esa parte, pues está padre, ¿no? Porque nos hace también reflexionar sobre la vida y sobre los bebés, etcétera, ¿no? Sí, y ves bueno, como dices, la diferencia, ¿no? Entre que pues ella se queda a vivir esa experiencia con su hija y digo, el esposo sí sigue viendo a la hija y todo eso, pero él se va, ¿no? Y para la niña sí es abandono, o sea, el que él se vaya, a pesar de que pues lo va a ver seguido y va a convivir con él también, pues sí, para ella sí dice, ¿por qué me abandonó mi padre, no? O sea, y sí es abandono en ese sentido de pues preferir tus ideas de tristeza o de lo que debiste hacer o de lo que no debiste hacer, en lugar de preferir el amor de tu hija y estar con tu hija
en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, creo que eso también es algo muy importante que debemos aprender todos, de aprender a amar en lugar de dejarnos llevar por nuestras ideas, ¿no? Y abrazar la vida, abrazar las experiencias buenas y pues en Cristo también incluso las malas, porque esas nos van a hacer crecer, ¿no? Y como otra vez, ¿no? Ver el futuro glorioso que como cristianos tenemos en Cristo, que es lo que vieron pues nuestros hermanos que estuvieron pues condenados a muerte, que fueron asesinados, que fueron perseguidos hasta el momento en muchas partes del mundo. Entonces, pues es increíble cómo Dios cambia nuestra perspectiva de, pues sí, de las experiencias que hay en este mundo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues bueno, yo creo que por aquí le vamos a dejar, pero pues nos encantaría pues seguir platicando de otras películas, primero Dios, entonces pues no sabemos cada cuándo será o nada de eso, pero todavía como que fue así como de improviso, pero pues gracias a Dios por este tiempo y pues espero que les guste. Un abrazo y ahí les mantendremos informados. Dios Gracias a bendice. Dios. Hasta luego.